Dice así el capítulo 24 en el versículo 1 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Amén. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos bendice. Gracias por tu palabra que nos limpia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ministra tu palabra a nuestro corazón, Señor. Que mientras yo hablo, Señor, a sus oídos, a su intelecto, tu Espíritu Santo hable al Espíritu, Señor, al corazón de tus hijos, Señor, al corazón de tu pueblo, para que sean edificados y bendecidos, Señor, no por fuerza humana, sino por la fuerza, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Da a cada uno conforme a la necesidad, da a cada uno conforme a tu propósito, Señor, temporal y permanente, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estar meditando sobre el título de el antes, el durante y el después de la lealtad. El antes, durante y después de la lealtad. Este pasaje, si usted lo lee, de hecho lo vamos a estar leyendo, habla sobre el momento en que David está escondido en una cueva. Llega Saúl con el propósito de buscar, de encontrar, de matar a David, y él, estando escondido en esa cueva, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, quien lo anda buscando a él, pero no lo hace. Todos conocemos medianamente la historia. Creo que la mayoría la hemos leído, la hemos escuchado en un mensaje, la hemos visto en la televisión. Y entonces David corta el manto del rey Saúl, y cuando Saúl sale, David lo sigue y le dice: mira, Saúl, quieres matarme a mí, no sé por qué, pero yo te tuve en mis manos, Dios te puso en mis manos y yo te perdoné la vida. Y todos hemos escuchado sobre la lealtad que mostró David en ese momento hacia el rey Saúl. Entonces, quiero que veamos algunos aspectos importantes, porque hoy vamos a hablar sobre la lealtad, sobre la fidelidad que nosotros debemos de manifestar, que nosotros debemos de vivir y que nosotros debemos de alguna manera de proyectar con los que están alrededor nuestro y con Dios. Amén. Entonces, este evento, este suceso de David huyendo, David en la cueva y el rey persiguiéndolo, todo se tejió, todo se preparó con el propósito de probar el corazón de David. No se preparó, ¿verdad?, para que David pudiera huir o para que Saúl pudiera estar triste o contento. Se diseñó con el propósito de probar el corazón de David. Así como muchas circunstancias, mis hermanos, se han diseñado desde ya para probar nuestro corazón, para probar su fidelidad a Dios y su fidelidad a los suyos. Entonces, el antes de la prueba de lealtad. Quiero decirle que hay una obra que de hecho ya se está fraguando, de hecho ya se está formando para probarnos a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el enemigo, nuestro enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y él está planificando la manera de someternos, la manera de hacernos caer. Y Dios mismo también, dice la Biblia, que nos mete a veces en procesos de prueba para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestra fortaleza espiritual. De tal manera que por un lado o por otro, si hay algo de lo que debemos estar seguros, es que usted y yo vamos a ser probados. No una, ni dos, ni tres, sino quizás muchas veces. Pero hay algo bueno, no se me asuste, ¿verdad? Hay algo bueno detrás de todo esto. En primer lugar, antes de esa prueba, dice el versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, dice, le dieron
aviso. Alguien se encargó de observar a David, alguien se encargó de estudiar qué andaba haciendo David, dónde estaba, y dice que le fueron a dar aviso a Saúl dónde estaba David. Y lo primero que tenemos que saber es que siempre habrá alguien vigilándonos, siempre habrá alguien fijándose en nosotros con el propósito de, llegado el momento, meternos a prueba y probar nuestra lealtad. Siempre habrá alguien que va a estar observando qué tal está yendo a usted, qué tal está yéndole espiritualmente a su familia, qué tal está su vida económica, qué tal está su vida moral. Siempre habrá alguien que va a estar viendo, mira, este hermano antes yo lo miraba allá en la esquina, borracho, caído, y ahora no, ahora lo miro que agarra para la iglesia. Siempre va a haber gente observándolo. Siempre va a haber gente observando su familia, cómo va creciendo, cómo va mejorando, sobre todo cuando empieza a venir a la iglesia. Muchos hemos pasado por situaciones en las que Dios ha hecho algo especial con nosotros y la gente lo ve. Pero desgraciadamente este tipo de observaciones que les menciono hoy no son para bien. Porque la gente que observaba a David, la gente que miraba a David no lo hacía para ayudarle, no lo hacía para decirle, David, ¿ocupás un vaso de agua? ¿Ocupás un pancito, David? ¿Ocupás una tacita de café? No, lo hacían para saber dónde estaba y luego ir donde Saúl, que quería matarlo, para que Saúl fuera y lo matara. Entonces, hay tres tipos de entes o seres que nos van a estar observando. Primero, los hombres malvados. La Biblia habla de hombres perversos, hombres y mujeres que lo ven, la ven a usted, hermano, hermana, y le tienen envidia, le tienen recelo. No están contentos con verlo a usted feliz, no están contentos con ver su familia estructurada, su familia sólida, su familia creciendo. No están contentos con verlo venir a la iglesia. ¿Cómo quieren verlo? Quieren verlo caído. Y van a aprovechar cada oportunidad. Los que nosotros llamamos amigos, muchas veces, no podemos generalizar, pero los que nosotros llamamos amigos muchas veces en el trabajo o los jóvenes en la escuela, esos amigos van a ver su cambio y van a estar esperando el momento oportuno para hacerlo desistir en el camino que usted ha tomado. Pero además de personas malvadas, también estamos siendo observados por gente que se dedica a lo contrario que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Servirle al Señor. ¿Qué es lo contrario? Servirle al enemigo. ¿Sabían que hay obras de brujería? La Biblia enseña sobre obras de maldad. La Biblia enseña sobre obras de brujería. Y hay gente que está observándolo, cómo va usted, observando sus hijos, observando todo lo que pasa en su casa con el propósito de destruirlo. Afortunadamente no hay nada que nos pueda dañar si el Señor está en nuestra casa. Afortunadamente no hay nada que nos pueda dañar si usted ora en su casa y le dice, Señor, como un león rugiente que está echado en un lugar y nadie se atreve a molestar, así, Señor, que tu presencia esté en esta casa. De tal manera que cuando uno de estos brujos, cuando una de esta gente quiera dañarnos, tu presencia los ahuyente. Hay veces que lo vemos como algo que no, eso no pasa, pero sí pasa, mis hermanos, sí pasa, y en la medida que vamos avanzando espiritualmente, vamos siendo más sensibles y percibiendo ese tipo de cosas, porque están en la palabra. Y en última instancia, los mismos espíritus malignos que gobiernan en diferentes sectores están observándonos qué hacemos. Dice la Biblia que cuando el hombre viene a la presencia de Dios, hombre o mujer, el espíritu que estaba ahí se va y anda buscando por lugares donde reposar, y cuando no encuentra, ¿qué hace? Vuelve con otros 7 y ven la casa, la ven limpia, la ven bonita, y están ahí acechando. Entonces es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Por cualquiera de estos medios va a llegar la prueba. Dice el versículo 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Cuando el enemigo se levante en contra suya, cuando llega la prueba, va a ser algo especial, va a ser algo escogido. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene características y debilidades diferentes. Hay personas que batallan con el problema de la inmoralidad, de la sexualidad, y esa es su debilidad. Hay otros que batallan con el problema de las drogas, y esa es su debilidad.
Hay otros que batallan con el problema del carácter, de lo volátil, de lo explosivo del carácter. Y esa es su debilidad. Entonces no crea que el enemigo le va a ir a ofrecer a alguien algo que no le llama la atención. Va a preparar algo escogido para acecharlo. Si su problema es un problema de orgullo, de ego, de una autoestima exagerada, entonces por ahí va a llegar el enemigo a tocarlo. Si su problema es un problema de celos, de envidia, de observar a los demás, por ahí va a llegar el enemigo a tocarlo. Si su problema son las drogas, porque puede pasarnos, mis hermanos. Hay drogas que son aceptadas y otras que no son aceptadas, ¿verdad? Como el café, cuando no tomamos café y empezamos a entrar en pánico. Pero imagínense, si no fuese café, si estuviéramos hablando más bien, yo tomo café, por cierto, ¿verdad? Imagínense si estuviéramos hablando de otro tipo de drogas. Por ahí va a llegar el enemigo. ¿Saben cuántas veces me han ofrecido drogas a mí en todos mis 40 y tantos años? ¿Saben cuántas veces? Nunca. Hasta el día de hoy yo no sé cómo es una hoja de marihuana. Tenerla en mi mano y decir, esto es marihuana, la he visto en la televisión, ¿verdad? Les dije la vez pasada en la célula, creo que fue que se parece a Adidas o si fue aquí al logo, pero nunca la he visto. ¿Y por qué el enemigo no pierde tiempo conmigo mostrándome, ofreciéndome drogas? Porque sabe que es algo que a mí no me va a mover en lo absoluto, pero a otra persona que sí lo mueve, ese sí va a sentir el olor por donde pasa, y en los vecinos, los cercanos, los familiares, los compañeros de trabajo, todos van a tener para ofrecerle. Porque el enemigo siempre va a preparar algo escogido para perturbarnos. Entonces, Judas fue tentado con dinero. A él le gustaba el dinero. Dice la Biblia que él sustraía de la bolsa. ¿Y cuánto le ofrecieron? 1 mes de salario aproximadamente. Y por ese mes de salario, él cedió y entregó a Jesús. Salomón, ¿cuál era el problema de Salomón? El problema de Salomón no era el dinero. El problema eran las mujeres. Así que por ahí se le preparó la trampa hasta que Salomón cayó, ¿verdad? Job no tenía problemas ni con mujeres, ni tenía problemas con dinero. ¿Cuál era el temor de Job? Su salud. Él dijo, me ha venido lo que yo temía. Así que por ahí le llegó la prueba de lealtad a Job. Y podría seguir mencionando otros casos más. Siempre va a haber algo con lo que el enemigo nos va a querer probar. Incluso a veces puede ser con la iglesia. ¿Quién perseguía a David? Su propio rey. Su propio rey. Es como que su pastor la agarrara con usted y empezara a regañarlo, a zarearlo y por último lo quisiera correr de la iglesia. ¿Qué haría usted? ¿Se iría inmediatamente? Algo así le pasaba a David. Era el propio rey quien lo perseguía. Sin embargo, eso en este caso a David no lo movió. Entonces, dice el versículo 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, esto fue Saúl, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres David estaba ahí, sentado en los rincones de la cueva. No tiene que salir a buscar la prueba, oye. La prueba lo va a encontrar. Ni que David lo hubiera planeado, ni que hubiera contratado a los mejores asesores en guerra, hubiese podido prepararse en la cueva para que Saúl llegara. Él se andaba escondiendo, pero ahí le llegó la prueba de lealtad. A donde él estaba, todo le cayó servido en bandeja. Y es que así nos llegan las cosas. Muchas veces no las andamos buscando, ¿verdad, hermanos? No andamos buscando una tentación para vencerla. Pero todo se acomoda tan bien que donde nosotros estamos escondidos, ahí llega. De repente usted lo que quiere es ver mensajes en su teléfono, lo que quiere ver es escuchar prédicas, leer la Biblia, pero justo en el momento adecuado, a la hora adecuada, le aparece algo que a usted le mueve el piso. Aunque no lo andemos buscando, así funciona esto. Por eso es que tenemos que estar preparados. Todas estas cosas se dan antes de ser sometidos
a esta prueba, ¿verdad? Entonces no es necesario salir a buscarla, debemos saber que va a llegar. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no le dijo, pero yo no le di permiso. No le dijo, pero yo voy a impedir que eso pase. No, va a llegar. Lo único dijo Jesús, que yo he pedido que tu fe no falte, que tu fe no falle. Entonces, lo que menos quería David era encontrarse a Saúl, y se lo fue a encontrar en una circunstancia que a él le favorecía. Entonces, tarde o temprano, nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba. Y yo le pido al Señor que sea lo más tarde posible, ¿verdad? Que no sea tan temprano, que me deje disfrutar un poco. Sin embargo, lo que va sucediendo es que Dios nos va ejercitando. Nos va ejercitando con poco. Dice la Biblia que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir o soportar. Ok, la parte número 2, ya vimos el antes, cómo se está formando. Ahora viene el durantes. En el versículo 4 de este mismo capítulo, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dio Jehová. Y le dijeron, mira David, aquí está el momento. Esto es de Dios. En el caso de David. Otras veces no nos dicen esto es de Dios, pero nos dicen esta es la oportunidad que estabas esperando. Entonces, la prueba siempre va a parecer razonable, siempre va a parecer algo atractivo en el momento. ¿Usted cree que un hombre de Dios que tiene años de estar en un matrimonio cambia a su esposa o las esposas, porque suele pasar, por algo que no parece razonable? ¿Por algo que no parece lógico? No, siempre hay un mejor trato, una mejor condición, una mejor convivencia y parece lógico. Y la razón te dice, esto es lo que estabas esperando. Hace poco escuché un mensaje de un predicador que él se separó y dice, uno comete adulterio cuando uno se casa, aunque se case formalmente, dice, aunque se case legalmente, aunque se case como dice la Biblia, pero si no es la persona que Dios quería para vos, eso es adulterio y tenés que dejarle y buscarte la que es de Dios. Claro, como él lo vivió, lo está justificando. Recuerdo una vez que fuimos a una campaña para el lado del Madroño y cuando llegamos iba con una de mis primas y un muchacho que estaba ahí la empieza a enamorar y le dice a la señora, ¿qué hay sinvergüenza? Le dice, ¿por qué estás enamorando a la muchacha? Le dice, si vos tenés tu mujer. No, le dice, ya voy a ir a correr esa impía, ahora yo soy nueva criatura y me tengo que buscar una hija de Dios. Le dice. Porque siempre las pruebas van a parecer de alguna manera razonable en el momento. Es una buena oportunidad de negocios. Es un buen negocio. Lo único que tenés que hacer es pasar por tal lugar, descargar tanto, no registrarlo y allá yo me encargo del apunte. Llevas ahí, no sé, se me ocurre 500 litros de leche, solo le vamos a sacar 2 baldecitos y le echamos agüita y no pasa nada, hasta más sana queda, menos grasa. Y siempre aparecen las oportunidades que parecen razonables. Y tal vez uno tiene una necesidad, tal vez uno está pasando por una situación en la que el dinerito le hace falta y aparece ahí razonable. Y los demás le dicen, esto es lo que estabas esperando. Mira. Me ha pasado a mí que a veces estoy facturando y facturo y apunto una y otra cosa y cuando acuerde, entrego la factura y ya está. Y voy a mi casa y luego empiezo a revisar las facturas y resulta que en vez de poner 90 puse 900. Y entonces le estoy cobrando 810 pesos más a la persona. Y cuando llego la gente me dice, ¿cuánto le debo? Que yo perdí mi factura. Y me dice en la mente, ahí está la bendición. Y más si no son cristianos, me recuerdo aquel pasaje que dice, el dinero de los pecadores está guardado para los justos. Y parece razonable, porque en el momento ninguna lealtad va a ser probada con algo que nos parezca malo, con algo que nos parezca ilógico. Nuestra fidelidad a Dios va a ser probada con algo que nos haga pensar que en realidad tiene posibilidad. Me dijo alguien un día,
¿y por qué no puedo consumir drogas? Y cuando consumo esto me siento bien. Se me quita la ansiedad, se me quitan los dolores, se me quita la presión física y emocional que tenga. Es más, hasta leo mejor la Biblia. No, hombre, sí que parece un reconstituyente, ¿verdad? Y dice un cantante por ahí que esa hierbita Dios la creó para que la disfrutemos, que es cristiano. Siempre cuando llega la prueba, mis hermanos, va a parecer razonable. De lo contrario, la desecharíamos fácilmente. Pero en el momento tenemos que entender que nos parecerá razonable. Dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjese bien lo que pasó, porque aquí el mérito no es totalmente de David. Dice el versículo 5, después de esto, se turbó el corazón de David. Aquí hay algo especial. Usted y yo estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Es así? ¿Verdad? Así como estamos hechos de huesos, carne, sangre, piel. Cada uno con una función diferente. Nuestro cuerpo es por naturaleza seducido al pecado, pero nuestro espíritu no. Dice la Biblia que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y Romanos capítulo 8, en todas esas partes dice que la carne produce muerte, pero el espíritu produce vida. Entonces, cuando estamos a punto de pecar en algo, mis hermanos, algo leve o algo grave, siempre tenga la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo va a estar ahí un momentito antes diciéndole, no lo hagas. No lo hagas, no digas eso, no toques eso, no mires eso. Siempre pasa. Así como David sintió en su corazón que lo que estaba haciendo no era bueno, así usted y yo, cada vez que hemos pecado, estoy casi seguro, porque no podría asegurarlo, pero estoy casi seguro, al menos por mí, y estoy casi seguro que por ustedes, cada vez que hemos pecado, un momentito antes, el Espíritu Santo llega y nos dice, cuidado. No digas eso, no hagas eso, no penses eso. Hay un pequeño momento antes de tomar la decisión en que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Nuestra carne nos dice aprovechar esta circunstancia, pero nuestro espíritu nos dice no está bien. Siempre sucede en el momento, durante la prueba de la lealtad. Y le pasó a David. Entonces, es verdad, como les digo, nuestra carne es débil, mis hermanos. ¿Quién de nosotros se puede presentar delante de Dios y decirle humanamente, Señor, mírame, que estoy bien, soy perfecto, no siento ninguna atracción? ¿Quién lo podría hacer? Nadie. ¿Quién de nosotros podría decirle, Señor, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que pequé? ¿Quién podría hacerlo? Nadie. Es más, ahorita no podríamos nosotros levantar nuestras manos y decirle, Señor, jamás vuelvo a pecar. Porque probablemente hoy mismo fallaríamos a ese juramento, en nuestra carne, pero en nuestro espíritu está el anhelo, la pasión, el deseo, porque así sea. En nuestro espíritu está el anhelo, la pasión, porque jamás pudiéramos volver a pecar. En nuestro espíritu está el deseo de honrar a Dios. Y eso nosotros lo vamos a encontrar. La pregunta es, ¿a quién escuchamos? ¿A quién escucha usted? ¿A su carne o a su espíritu? O lo hace turnado, ¿verdad? Una al espíritu, otra a la carne. O lo hace 3 de 2, 3 del espíritu, 1 de la carne. Vamos a buscar métodos. Siempre algo que nos calme la conciencia, pero lo cierto es que gracias a Dios por el Espíritu Santo que Él está ahí siempre para decirnos que no lo hagamos. Siempre, mis hermanos. Cuando usted sienta deseos de pecar en algo, siempre va a darse cuenta que el Espíritu Santo estuvo ahí antes diciéndole, controlate, hombre. No hagas eso, no te dejes llevar. Entonces, nosotros decidimos, ¿verdad? Dios le advirtió a David en su corazón y él tenía que tomar la decisión. Dios inquietó su corazón, pero la espada la tenía David. Ahora, ¿ustedes creen que Dios no puede? Hombre, caramba, si Saúl anda persiguiendo a David para matarlo, ¿ustedes creen que era la voluntad de Dios que Saúl matara a David? ¿Qué dicen? ¿Será que era la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? La voluntad de Dios era que David fuera rey. Entonces, ¿qué le costaba al Señor hacer así y provocarle un infarto a Saúl? ¿Qué le costaba al Señor? Quitarle la vida a Saúl y ya está. Como en muchos otros casos que se dieron. Gente que entró al templo y ahí murieron.
Y a Saúl no le pasó nada, ni le dio lepra, ni le dio un infarto, ni le dio un derrame, no le pasó nada. Y Dios lo pudo hacer. Sin embargo, el objetivo era probar la lealtad de David. No era causarle un daño a Saúl. Y tenemos que entender que las cosas no pasan por culpa de los hermanos. Es Dios que está probando nuestra lealtad. Es Dios que está probando qué corazón tenemos. No es culpa del hermano que no me saludó, no es culpa del hermano que dijo algo malo de mí, no es culpa del pastor que me regañó, no es culpa del líder que me asarió, no es culpa de las cosas externas que provocan, no es culpa de mi esposa que se me alteró y me tiró el plato en la cabeza. No ha pasado, ¿verdad? Pero por eso tengo platos de plástico, por cualquier cosa. No es culpa de ella, ni es culpa mía si en algún momento se dan las cosas al revés. Es que Dios está probando nuestro corazón para saber que no es contra carne y sangre nuestra lucha. Es un asunto espiritual. Cuando Jesús miraba a Judas, él sabía que Judas lo iba a entregar, ¿sí o no? Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero era parte del propósito de Dios. Así que Jesús nunca lo sacó, nunca lo corrió, nunca lo despidió, nunca le dijo, fuera Satanás. ¿A quién le dijo Satanás? A Pedro, precisamente, el que quería protegerlo. Porque tenemos que entender que muchas cosas van a venir por propósito de Dios para probar nuestra lealtad. El versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde, que Dios me libre, dijo David, que Dios me libre, ni quiera Diosito que yo vaya a hacer algo. Miren lo que hizo David en el momento. Cualquiera hubiera dicho, aprovecho la oportunidad. Pero cuando David es tocado por el Espíritu Santo, dice, ni quiera Dios que vaya a hacer esto. ¿Y saben por qué dice que Dios, Jehová me guarde? Porque en nuestras fuerzas, mis hermanos, es imposible resistirnos al pecado. En su fuerza humana y carnal jamás vamos a poder someter nuestro carácter, jamás vamos a poder someternos ante una tentación, porque en nuestra carne hay debilidad. Por eso es que David invoca a Dios y dice, Señor, que Él me ayude, que Él me guarde, que Él me libre. Yo no quiero, pero casi quiero. Entonces, que Dios me guarde. Hay que recurrir a Dios ante estas circunstancias. Es Él el que nos puede ayudar. Es el Señor el que le va a dar la fortaleza a usted, hermano, para no pecar. El que le va a dar la guía para poder salir adelante. Jehová me guarde, dijo David, de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. ¿Por qué? ¿Por qué David no quería levantar la mano contra Saúl? Porque es el ungido de Jehová. Es decir, la primera lealtad de David era hacia Dios. Era hacia Dios. Él sabía que si mataba a Saúl, iba a atentar contra Saúl, pero también contra Dios. Y es ahí donde está el principal secreto para mantenernos fieles en todo, que nuestra fidelidad debe ser a Dios. Si yo dijera, yo voy a serle fiel a mi esposa toda mi vida, porque mi esposa es un tesoro, es la mujer perfecta, tiene 1,5 millones de virtudes que yo necesito. 1 año, 2 años, 3 años. A los 5 años solo le va a quedar 500,000 de virtudes. Porque algunas las va a perder y otras van a empezar a carecer de significancia para mí. A los 10 años le van a quedar 3 virtudes probablemente. Y va a llegar un momento en que ya no voy a tener motivos para mantener mi lealtad hacia ella. Uno dice en el trabajo, cuando uno llega y le dan un trabajo en una empresa, no, aquí yo voy a desarrollarme bien, dice, porque estoy contento que me dieron la oportunidad. Y en las entrevistas de trabajo uno dice, si me dan la oportunidad, la aprovecho. 1 mes, 2 meses, 1 año. Al año ya no lo ve uno como una oportunidad, ya lo ve como un yugo. Ya lo ve como algo, como un maltrato. Y aquello que uno soñaba, que uno veía como oportunidad, ahora se volvió un fastidio. Y ya uno deja de ser fiel
a esa empresa, a ese trabajo, porque ya perdió la motivación. Pero cuando uno es fiel a Dios, Dios nunca cambia. Las circunstancias no cambian. Entonces, si mi objetivo es serle fiel a Dios, por consecuencia mi lealtad va a estar con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros, con todo el que está cerca de mí. No porque tengan motivos, quizás al contrario, quizás mis cercanos me dan motivos para serle desleal. Sin embargo, mi objetivo de serle fiel a Dios me hace serle fiel a ellos. Y es así, mis hermanos. Por eso es que sin Dios no podemos perdurar. Sin Dios es cuestión de años para que nuestra opinión cambie y nuestra lealtad se vaya al suelo. En todos los sentidos. Aún aquel que recibe abrigo y que recibe cobijo en un lugar especial, aún así cambia. Les voy a contar algo que suele pasar y muestra deslealtad en nosotros hacia los padres. Yo no sé si a usted le pasa, pero a la mayoría de la gente le pasa que si le dan la oportunidad de hablar de su infancia, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Habla de las tristezas, de las pobrezas y de las penurias de su infancia. Yo cuando era niño, mírame, cuando era niño me puse zapatos hasta que aprendí a trabajar, me puse zapatos hasta que me los gané, hasta que ya era hombre, y yo miraba que los demás jugaban con muñequitos y yo no tenía, yo miraba que los demás andaban figuritas de Superman y no sé quién, y yo andaba con un caballito de madera, y yo miraba que los demás iban a la escuela con bonitas mochilas y yo con un bolsito, y nos lamentamos, ¿sí o no? La mayoría es común, no digo todos, pero la mayoría. ¿Cómo cree que se siente el corazón de ese padre, de esa madre que dio todo lo que pudo, que hizo todo lo que pudo para que por lo menos no le faltara comida, aunque le faltaran los muñequitos, aunque le faltaran los carritos, aunque le faltara la mochila, pero que dejó de comer para darle a usted un poquito? ¿Cómo cree que se siente? Eso es una deslealtad que como hijos nosotros nos quejemos de lo que nuestros padres hicieron. Hoy conozco a una señora, se llama Amada la señora, bonito nombre, ¿verdad? Y ella dice, mire Luis, me dice, yo me acuerdo cuando yo estaba niña, dice, mi mamita, dice ella, mi mamá, se iba a lavar y a planchar y nos dejaba encerrados en la casa, dice, a ella y a la hermanita, y después a ella, dice, cuando venía, a ella le daban una tortillita, dice, en un platito con frijoles. Y un poquito de crema y un huevo, como que era algo así, no recuerdo el menú, pero era algo así. Y ella se iba de la casa donde estaba lavando, se iba donde estábamos nosotros, abría la puerta y nos repartía la comida y ella solo se comía la tortilla. Yo decía, qué grosera y mamá, no nos da la tortilla. Eso debe ser lo más sabroso. Hoy entiendo, dice, hoy entiendo que mi mamá literalmente se sacaba el bocado de la boca para dárnoslo a nosotros. Y qué bonita la actitud de un hijo cuando es agradecido, a pesar de que hubo dificultad, a pesar de que hubo problemas, a pesar de que hubo hambre literalmente. Pero se imaginan que esta señora dijera hoy en día, mi mamá nos crió y pasábamos hambre, desgracias, miseria. Puede ser que sea cierto, pero ellos hicieron lo que pudieron. Eso sería como que mis hijas en el futuro digan, cuando nosotros éramos chavalas que estábamos en la casa, pasábamos unas dificultades, pasábamos unas pobrezas, no teníamos televisor en el cuarto, no teníamos tele ahí para estar viendo en el cuarto, a veces teníamos que compartir cama y dormíamos las 3 juntas. Y yo digo, pero si yo hice lo que pude, no sé si fue suficiente o si fue mucho, pero como padre literalmente estuve dispuesto a dejar de comer, nunca se dio la situación tan exacta, pero por darles a ella. Y entre poco o mucho hice lo mejor que pude. Consideraría una deslealtad que un día estén hablando de que cuando estaban bajo mi dominio sufrían, porque yo hice lo que pude. Y nosotros como hijos muchas veces somos desleales con nuestros padres. Hicieron lo mejor que pudieron. En la mayoría de los casos. Habrán casos en los que los padres pues de alguna forma también se fueron al otro extremo, pero aún así es nuestro deber honrarlo, así como David honró a Saúl, aunque Saúl andaba buscando para matarlo. Ok, entonces
Durante el momento tenemos que estar dispuestos nosotros a retenernos. Dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran o se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, ¿qué dice la Biblia que hizo? Siguió su camino. La prueba va a pasar, mi hermanito. Oiga, la prueba va a pasar, la tentación va a pasar, ese sofoque que quizás a usted en algún momento lo asfixia, ese deseo por pecar o esa angustia va a pasar. Manténgase fiel a Dios, porque en cierto momento va a pasar. Esa debilidad que lo corroe a usted, en su momento va a ser superado. Dice la Biblia, te acordarás de esas cosas como aguas que pasaron. No crean que es fácil para alguien, por ejemplo, permítanme usar estos ejemplos porque que son pintorescos. Para alguien que ha estado sometido a un vicio como el alcohol, por ejemplo, o el cigarro. No crean que es cuestión de, así te acepto, Señor, y renuncio al cigarro y hasta ahora soy nueva criatura y estoy contento. No crean que es así de fácil. Hay un desencadenamiento químico en el cuerpo terrible, hermano, y tiene que pasar un buen tiempo para que el cuerpo se desintoxique y para que la mente se adapte a un nuevo estilo de vida. No crean que es tan sencillo, y eso puede aplicar a cualquier otro pecado. Sin embargo, si nos mantenemos fieles, dice la Biblia que todo eso va a pasar y va a seguir su camino. La prueba que llegó, que alguien fraguó, que alguien planeó, que alguien ejecutó sobre mi vida, va a pasar y va a seguir su camino. Entonces, tengamos paciencia y fe que la prueba y la tentación van a pasar. El versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Yo probablemente le hubiera cortado la cabeza a Saúl y le hubiera tomado una foto y la hubiera publicado diciendo, así terminan los que se meten conmigo. Y probablemente usted hubiera hecho lo mismo. Pero cuando la prueba se fue, ahora David lo sigue, no buscando más pruebas, porque él ya había demostrado que era leal, sino mostrando respeto, reverencia, porque David sabía en el fondo de su corazón que eso no venía de parte del rey, sino que era Dios formando un corazón mejor en él. Entonces, David no vio al enemigo o no vio al rey como su enemigo, porque nuestra lucha, como les dije, no es contra carne ni contra sangre. Les voy a contar un secreto, voy a aprovechar hoy que no está el pastor. No le digan. Una vez el pastor me pegó una reprimenda de esas buenas y me molesté. Hermano, se me pusieron calientes las orejas, ¿verdad? Como agarran bastante sangre, entonces se me pusieron calientes. Pero cuando salí, yo dije, no, esto no es cosa de mi pastor. Digo, esto no es él, esto es el diablo que me quiere perturbar. Pero justo cuando dije eso, una voz en mi corazón, en mi mente, el Espíritu Santo me dijo, no es el diablo. Pero tampoco es el pastor, es Dios. Es Dios fortaleciendo tu corazón. Si no sos capaz de soportar algo que es para corregirte, no vas a llegar muy lejos. Y ese día me fui a mi casa y empecé a orar por él y entendí que hay cosas que Dios las permite para nuestro bien. Entonces David sale y hace reverencia delante del que lo quiere matar. Entonces, si nosotros aprendemos a ver con amor y con cariño a aquellas personas que de alguna manera no son un tropiezo y no vemos en ellos al enemigo, sino que vemos lo que hay de fondo, vamos a salir victoriosos. Entonces, reconozca al que está siendo, reconozca que el que está siendo probado es usted. La fidelidad que está en prueba es la suya, no es la del otro. Entonces, sigamos adelante, ¿verdad? Y aquí hay varios versículos que los vamos a leer un tanto de corrido. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Recuerdan que al principio les dije que había gente estudiándonos y estudiando a David y el rey los escuchó. Versículo 10, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto
hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Todas estas cosas que David le cuenta a Saúl, pasaron en su corazón. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue, mire la actitud que usted y yo tenemos que tomar en un momento de prueba. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Mire qué actitud la de David. No dice David, yo me voy a encargar, yo voy a resolver, sino que nuestra actitud debe ser que Dios haga justicia. Una vez se levantó alguien en contra de mi familia y empezó a decir que habían visto a mis hijas con unos hombres y que no sé qué, y cosas terribles. ¿Y qué hicimos nosotros? Dijimos, dejemos las cosas en las manos de Dios. Pero es la reputación de su familia, es la reputación de sus hijas. Claro. Y pude haber ido a la policía, pudimos haber puesto una demanda, ¿cómo se llama eso? Por calumnias y esas cosas. Pero entonces estaría tomando la defensa yo. Y dijimos, dejemos que Dios haga justicia. Ahora yo le pregunto, si alguien lo ofende a usted, vamos a suponer que usted va por la calle y alguien le dice, hey, tonto o tonta, ¿verdad? Ojalá no pase, Dios nos libre a todos, pero si eso pasara. Y una vez que usted se enoja, reacciona, el Espíritu Santo lo frena y usted dice, no, mejor ignoro. Pero la pregunta aquí que viene es, ¿qué le gustaría que pasara después? Una vez estaba en la mera esquina de la casa del pastor y llego a la esquina, me detengo, y cuando me detengo vienen unos muchachos en una moto, y cuando pasan, igual a tal por cual, que no sé qué. Y yo digo, pero si yo me estoy deteniendo, si el alto lo estoy haciendo, me detuve a tiempo, ¿por qué me trata? Ahora, ¿qué hubiese querido que pasara? Que a la media cuadra se resbalaran y se cayeran y se rasparan los codos. ¿Usted qué hubiera querido que pasara? Es normal, es natural. Sin embargo, hay otra opción. Usted escoja. Si Dios le dijera, ¿qué escoges? ¿Qué quieres que haga? ¿Que haga que se caigan y que se raspen los codos ahí para que lleven una lección? ¿O preferís que te bendiga a vos y a tus hijos? ¿Qué escogería usted? ¿Qué escogería usted? ¿Su bendición y la de los suyos o el castigo del otro que se empeñó con usted? Aunque el otro se quede impune y aunque el otro se esté riendo y aunque el otro esté tranquilo. Somos libres de escoger. Pero yo le diría, piénsela bien qué es lo que quiere. Porque el daño del otro no me beneficia a mí. Pero la bendición de Dios en mi vida por haberme portado leal a Dios en ese momento me alcanza a mí y alcanza a mi familia. Entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Nos faltan otros 40 minutos. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Pero lo van a sentir rápido. Van a ver, sean leales al Señor. Dice el versículo 13. Dice el versículo 13. David le dice siempre a Saúl, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y Jehová pues será juez, y él juzgue entre tú y yo. Y él, o sea Dios, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Ahora, David lo tenía ahí servido en bandeja, solo es que le hiciera clic y ya está. Pero él dijo, no, que sea Dios el que me defienda. Entonces, debemos de creer con todo el corazón que Dios convierte lo malo que viene para nosotros, lo convierte en bien. Que Dios lo puede convertir en bien, aunque no tenga sentido humanamente hablando, pero Dios lo puede hacer para bien. En cierta ocasión iba por una carretera y ¡pah!, se nos daña una llanta y no pudimos llegar a donde queríamos que llegar. Yo dije, me urgía llegar a ese lugar. Tenemos gente, tenemos clientes, la ruta, todo planeado, pero ¿qué sé yo? Si alguien me estaba esperando ahí y Dios permitió eso para protegerme.
Aparentemente fue algo malo lo que me pasó, pero pudo haber sido para mi bien. Dios convierte las cosas para bien. Debemos de creer entonces que Dios puede convertir todo lo malo que alguien pueda lanzarnos para algo bueno. Debemos de saber que Dios nos hará justicia. Eso sí, nunca pierda la fe. Dios nos va a hacer justicia en caso de que alguien se quiera levantar en contra suya y le quiera dañar a usted. Cuando unos años después de este acontecimiento, cuando David llegó al trono y se convirtió en rey, dice la Biblia que David iba huyendo porque ahora su hijo, David tuvo muchos hijos, pero 2 de sus hijos le dieron problemas. Uno de ellos fue Amnón y el otro de ellos fue Absalón. Y Absalón iba siguiendo a David, el hijo, para matar al padre. Y cuando iba por el camino, ¿verdad? Cuando iba por el camino, resulta, mis hermanos, que, bueno, ¿qué dicen si lo leemos? Segundo libro de Samuel, porque si lo leemos le vamos a sentir un poquito más de comprensión al asunto. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 16. Quiero que usted lo vea con calma esto, porque es importante. A mí me impresionó cuando leí esto hace mucho tiempo la actitud de Saúl. De David. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, dice: y vino el rey David hasta Beurim, y de ahí salió uno de la familia de la casa de Saúl, que había muerto hace muchos años atrás, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. O sea, un hombre cualquiera sale y empieza a maldecir al rey David, y le empieza a tirar piedras en el camino. Dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera el hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Aunque recuerde que quien terminó derramando la sangre de Saúl fue Dios mismo a través de la mano de los filisteos, nunca fue David, pero a él lo acusaban de eso, ¿verdad? En lugar del cual tú has reinado, Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y dice: hete aquí sorprendido en tu maldad. Y el hombre lo está maldiciendo. Pero me llama la atención el versículo 9, a partir del versículo 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Miren la actitud de David en el versículo 10. El rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Fíjense cómo David no ve el mal en el hombre. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y me gusta el 12, que fue lo que a mí me conmovió en cierto momento. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. La mayoría de nosotros: vaya, tráiganmelo en pedazos. Pues no, y déjenlo. Porque puede ser que a causa de esas maldiciones a mí me vaya bien. Puede ser que a causa de ese compañero de trabajo que nos está perturbando y que nos está levantando falsos, puede ser que el día de mañana a mí me asciendan más bien. Puede ser que estos que están preparándome una red para que a mí me corran, al final más bien terminen ascendiéndome. Puede ser que esta artimaña que se ha trazado en contra mí, al final Dios la convierta en bendición. Esa es la actitud de David. Por eso es que, aunque David tenía muchos problemas, pero dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, porque confiaba mucho en Dios. Cuando nosotros queremos hacer justicia y resolver las cosas por nuestras manos, nos puede ir mal. Entonces, nuestra fidelidad va a ser probada hoy por cualquier cosa. Pero lo bueno es lo que sigue. Después, dijimos que el tema era antes, durante y después de la prueba de la lealtad. Ahora viene el después. Dios bendice a sus hijos que han sido hallados fieles. Volvamos al capítulo 24 de Samuel.
En el versículo 16, Samuel 24, primera de Samuel 24, 16, dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl, el que lo buscaba para matarlo, el que andaba detrás de David para matarlo, dijo: no, esta es la voz tuya, hijo mío. Primero era su enemigo, pero ahora lo reconoce como hijo. Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Quién se terminó derrumbando? Y lloró Saúl. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. El que persigue al final se va a dar cuenta de que usted es mejor, no por su propia característica, por su propia naturaleza, sino porque Dios está con usted. El que intentó dañarle al final va a tener que darse cuenta que Dios está con usted. Amén. Esto pasó. El mismo rey reconoce que David es mejor que él. Entonces, los que procuran su mal, mi hermano, tendrán que reconocer que usted es un hombre o una mujer justa delante de Dios y que Dios está con usted. Dice el versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien. El que llegó a maldecir ahora está bendiciendo. Que Dios te pague con bien. Si Saúl le hubiera dicho: te voy a pagar yo con bien, oíste, David, y te voy a dar dinero, y te voy a dar plata, y te voy a dar hasta mi reino, es poco. Pero Saúl le dice que Dios, que sea Jehová, que sea Dios el que te pague con bien. Y eso es una bendición tremenda, mis hermanos. Por lo que en este día he hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo, mire la otra bendición que declara el rey Saúl sobre David. Lo anda buscando para matarlo, pero mire lo que termina declarando en el 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, él mismo lo declara y lo profetiza, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Si usted se mantiene leal a Dios, mis hermanos, Dios lo va a bendecir, y aquellos que lo maldecían van a terminar bendiciéndole. Aquellos que lo aguijoneaban van a terminar sirviéndole. Eso es el después de la prueba de la lealtad. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena mantenerse leal al Señor. El que llegaba a matar terminó bendiciendo. El que quería el mal terminó pidiendo favores, porque el rey Saúl le dice: mira, David, prométeme que cuando vos seas rey no vas a matar a mi familia. Terminó pidiéndole favores a David. Entonces, algo que Dios sabe es premiar muy bien la fidelidad. Dice Mateo capítulo 25, lo 23, cuando el Señor recibe a sus siervos: bien hecho, siervo fiel. Siervo fiel. Dios quiere un corazón fiel. Dios quiere que usted sea una persona, una mujer fiel a Dios. Mire, cuando usted y yo tratamos de servirle a Dios en nuestra fuerza, sin que tengamos un corazón fiel, tarde o temprano vamos a caer. 5 años es el promedio común de la gente que va a las iglesias y caen. Usted los mira como diáconos, usted los mira en puestos importantes, y entre los 5 y los 10 años están caídos. Otros 3, 4 años y vuelven a reconciliar, y vuelven a pasar otros 5, entre 5 y 10 años, y vuelven a caer, porque no se ha ejercitado el corazón en ser fiel. Entonces llega un momento en que ya no hay motivos y fallamos. Ejercítese en ser fiel, en las cosas que son pequeñas, en las cosas que son simples, en las cosas que son cotidianas. Ejercite su corazón en mantenerse leal a Dios. Hombre, no vea ese programa de televisión que usted sabe que tal vez no es pecado, pero que puede ofender a Dios. Hombre, no entre a esas páginas de internet que lo van a perturbar. Usted dirá: pero si no es pecado, quizá, o quizás sí, pero ejercítese, aprenda a ser fiel en las cosas que le son fáciles, para que cuando llegue el momento de ser fiel en lo que es duro para usted esté ejercitado. Aprenda a ser fiel en las cosas simples. De repente, cuando usted quiera ver algo interesante en la televisión, le digo estas cosas que son tonterías, pues, pero que pasan. Diga: hoy me voy a ejercitar. En vez de ver esa película que la quería ver, me voy a ir a orar a mi cuarto.
y aprenda a renunciar a cosas que pueden parecer agradables por amor a Dios, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Cuando lleguen las circunstancias difíciles, usted va a tener un corazón preparado para decir, como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada creado me va a separar del amor de Cristo. Pero para llegar ahí es necesario ir entrenando el corazón. Fíjense que Judas vendió al Señor por un mes de salario, 30 piezas de plata. Una pieza de plata equivalía a un día. Así que si hoy vamos a decir que el sueldo promedio es de 8,000 pesos, ¿verdad? Aquí, no sé en otros lados. Hay gente que dice, yo no vendería a Jesús por 8,000 pesos. Pero cuando usted va a un bar y empieza en el bar y se forma una borrachera, no solamente no se gana ni un peso, no solamente vende a Jesús de gratis, sino que usted saca de su bolsa y paga. O sea, a Judas por lo menos le pagaron, ¿verdad? A Judas por lo menos le dieron 8,000 pesos, 30 piezas de plata. Pero a veces nosotros pagamos por traicionar al Señor, porque no nos ejercitamos en la lealtad. Hay un versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero la mayoría de nosotros perdemos el alma y no nos ganamos el mundo. El diablo no nos da pero ni siquiera un solar, ni siquiera un solarcito pequeño para vivir. Más bien nos cobra, porque cuando nosotros empezamos a pecar, tenemos que pagar por ese pecado, en cash, en efectivo. Tenemos que pagar. Si la cocaína es cara, las drogas son caras, el vicio es caro y todo lo que está asociado con pecado es caro, tenemos que pagar encima. Entonces díganme, si no es irracional, si no es tonto, ¿no es mejor servirle al Señor? ¿No es mejor vivir para Dios? Yo vengo aquí a la iglesia y yo digo, voy a dar hoy una ofrenda, 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos. 500 pesos. ¿Cuál es el billete más alto que hay? 1,000, ¿verdad? Entonces, 1,000 pesos de ofrenda, por ejemplo. Pero si yo decido no seguir al Señor y el próximo fin de semana me voy a un bar con amigos, ¿usted cree que me va a costar 10 pesos? ¿Usted cree que me va a costar 1,000 pesos? Me va a costar mucho más. Sin embargo, a ese nivel a veces el corazón es tan frágil que por una tontería cambiamos al Señor. Entonces, seamos fieles a Dios y Dios va a bendecirnos. La Biblia está llena de pasajes. Podría citarle un montón de pasajes donde Dios promete bendecir a aquellos que se mantienen en su palabra. Decía el pastor un día de estos, el domingo pasado, en San Juan capítulo 15, versículo 7, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, y pedid todo lo que queráis. Para terminar, alguien me dijo platicábamos hace un tiempo, ¿cómo resumiría usted el reino en un solo versículo? No sé si ya se los conté, pero se los voy a volver a contar. ¿Cómo resumiría todo lo que hemos escuchado, que el reino de Dios para aquí, que el reino de Dios para allá, que el evangelio para allá? ¿Cómo lo resumiría en un solo versículo? Hay varios, pero uno de los que a mí más me gustan es Josué capítulo 1, versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para sabérselo como se lo sabe el diablo, porque el diablo se lo sabe con todo y pie de imprenta. Pero no, dice es para hacer, para guardar todo lo que en él está escrito. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el reino de Dios. No es Dios te va a bendecir y te va a prosperar aunque hagas lo que querrás. Esa es una parte que está a medias. Tampoco es obedece y ahí te vas a podrir, Dios no va a tener cuenta de vos. No, es combinado, obedece y Dios te bendice. Por eso es que ser fiel a Dios vale la pena. Miren, cuando uno acaba de pasar una pruebita, cuando uno se acaba de aguantar algo que iba a decir y no lo dijo, cuando uno acaba de vencer y acaba de salir aprobado en una prueba, uno siente alegría. En el momento se le encienden las orejas, en el momento uno se molesta, pero cuando pasa el tiempito
y uno actuó correctamente, uno se siente contento. Uno dice, gracias, Señor. Y uno se siente tan confiado de entrar a la presencia de Dios porque valió la pena. Pero cuando no, cuando uno falla, cuando uno constantemente falla, porque todos fallamos, les cuento. Si yo dijera, ¿cuántos han sido infieles con Dios este año? Todos levantamos la mano. ¿Cuántas veces? 10 veces. Esta semana, todos levantamos la mano. Pero qué bonito que es cuando uno logra salir airoso. Uno logra salir bien. Y uno dice, Señor, gracias, porque me ayudaste a permanecer fiel. Y no hay nada mejor, más sabroso que entrar a la presencia de Dios, como dice el Salmo 24 y el Salmo 15, delante del Señor con manos limpias, con manos santas, con el corazón limpio. Eso es sabroso, eso vale la pena. Entonces, ánimo mis hermanos, que Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios quiere bendecirme a mí. Digan amén para mí. Amén. Y a ustedes. Amén. A mis hijos. Amén. Y a los hijos de ustedes. Amén. Hasta la 4ª generación. Ya de ahí yo no sé si los mire. Ellos van a tomar sus decisiones. Pero Dios quiere bendecirnos. Pero no es a quién se le ofrece, quién quiere dinero, quién quiere. No, es quién cumple, quién vive. Conforme a la palabra del Señor. Carnalmente no vamos a poder nunca. Carnalmente es una lucha perdida. Pero espiritualmente sí. Amén. Vamos a orar.